Muy bien, antes de iniciar, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. Entonces, pues nada más unos avisos generales. Este examen, bueno, su último examen sería el día sábado, igual la misma dinámica. Sería abierto todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Como les decía, espero entregarles sus calificaciones a más tardar el día lunes. Y el día 2 de junio me parece que es el ordinario. Entonces, en el ordinario también va a ser en modalidad en línea y va a ser en la misma plataforma. Entonces, ya les daré las indicaciones de cómo sería el acceso y cuánto sería la duración. Está programado para que sea de 8 a 10 y media, me parece, pero el examen puede durar un poquito menos, ¿no? O sea, puede ser que dure directamente las 2 horas o puede ser que dure un poquito menos, pero va a estar abierto en ese lapso de tiempo. Ok, entonces, si no hay más preguntas, vamos a iniciar. Como les decía, esta sesión no es una sesión que va a contar ni para el ordinario ni para el siguiente examen. Simplemente es una sesión informativa. Entonces, aquellos que, por ejemplo, gusten retirarse, también son adelante, no hay ningún problema. Y todos los que quieran quedarse, pues también son bienvenidos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de métodos anticonceptivos. Específicamente nos vamos a enfocar en los métodos anticonceptivos femeninos. Sobre todo porque, por ejemplo, la mayoría de los métodos anticonceptivos masculinos se van a encargar principalmente de generar barreras o algunos espermicidas. Sin embargo, pues se ha visto que realmente los que tienen mucho mayor eficacia o los tratamientos un poquito como más delicados, un poco más complejos, por así decirlo, son los anticonceptivos de tipo femenino. Entonces, para iniciar, necesitamos primeramente hablar un poco acerca del proceso de la ovulación, cómo se regula, qué hormonas están participando y qué elementos son los que están presentes. Entonces, de manera general, sabemos que toda la cascada de liberación de las hormonas va a ser a través del eje hipotálamo, hipófisis, eje órgano efector. Entonces, el hipotálamo, digamos que es como el centro de regulación. Él recibe toda la información del cuerpo, la va procesando, la va administrando y entonces le va a dar la instrucción ya sea a la adenohipófisis o a la neurohipófisis qué tipo de hormonas se van a liberar. En este caso va a ser la adenohipófisis. Entonces, la adenohipófisis es, digamos, como que la parte central de esta hipófisis que se encarga de la liberación de la mayoría de las hormonas de crecimiento, hormonas de regulación. Aquí entran, por ejemplo, tanto las hormonas sexuales como los mineralocorticoides que regulan, por ejemplo, procesos de reabsorción, por ejemplo, a nivel renal. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropina va a ser la principal hormona que se va a liberar en esta adenohipófisis. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona liberadora de gonadotropina? Pues va a dar directamente o va a estimular la producción de tanto progestágenos como estrógenos en el caso de las mujeres. Para el caso de los hombres también existe esta liberación tanto de progestágenos, estrógenos, pero en su mayoría se van a liberar los testosterona, que es un derivado directamente de algunos estrógenos. Entonces, si vemos, por ejemplo, la parte de la señalización o de la biosíntesis de estas hormonas, veremos que hay una enzima extra que es la que se encarga de hacer esta conversión de estrógeno a una hormona de testosterona. Entonces, digamos que el ser humano tiene la capacidad de producir todas las hormonas necesarias. Simplemente que por diseño hay algunas hormonas que se van a producir en mayor cantidad dependiendo del tipo de sexo. Entonces, de las hormonas que se van a liberar directamente por parte de la hormona liberadora de gonadotropina, que es la GnRH, van a ser las hormonas folículo estimulante y las hormonas luteinizante. Estas hormonas van a liberarse en torrente sanguíneo y van a llegar directamente hacia los órganos sexuales, que en este caso va a ser
principalmente la parte de los óvulos. Entonces, directamente van a encargarse de la maduración de este tipo de células. Una vez que, por ejemplo, llegan a los ovarios, estas hormonas se van a encargar de dos procesos diferentes. Primeramente, la hormona folículo estimulante, como su nombre lo indica, va a facilitar o va a estimular la formación del folículo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, centramos aquí la atención, vemos que el proceso de la ovulación inicia con este folículo. El folículo, digamos que es una pequeña célula que tiene todos los nutrientes necesarios para hacer el desarrollo y la formación del óvulo. Vean que, por ejemplo, en las diferentes fases tenemos el folículo primordial, después viene el folículo primario, después vemos cómo se va formando un folículo preantral, vamos avanzando en la maduración y vemos que se va engrosando. Toda esta parte o estas células que se están generando es lo denominado zona pelúcida. La zona pelúcida empieza a crecer, empieza a formarse todo este folículo y empieza a darle tanto los nutrientes necesarios, empieza a darle todas las hormonas necesarias y sobre todo se empieza a hacer la selección de los genomas necesarios para hacer el proceso de la liberación de esta célula. Recordemos que las células sexuales tienen la mitad de los cromosomas necesarios para poder hacer la formación en caso de que sea fecundado. Son las pocas células que realmente tienen una variación en el número de cromosomas. Entonces, conforme va haciendo este proceso, se va haciendo la maduración, se va dando todos los nutrientes necesarios, hasta que eventualmente lo que se va a observar es que se van a empezar a segmentar estas secciones. Y eventualmente se va a hacer la ruptura de este folículo y se va a liberar directamente el óvulo. Todo lo demás, todo lo que queda así como todo el folículo que no se optimizó, se queda directamente en el ovario. Y esto se le va a denominar el cuerpo lúteo, que es como este remanente de todo este folículo. Entonces, la hormona folículo estimulante se encarga de hacer todo este proceso de maduración, todo este proceso de dar los nutrientes necesarios hasta que inicia el proceso de ovulación. Este proceso es relativamente lento, tarda aproximadamente entre 7, 9 días, aproximadamente 14 días desde el inicio de la ovulación, que es prácticamente el proceso durante se va generando todo este proceso de la menstruación. Entonces, una vez que este óvulo ya se libera, va a viajar a través de las trompas de falopio y va a empezar a intentar implantarse directamente en la parte del cuello uterino, en la parte de la matriz. Si este óvulo no es fecundado, entonces todo lo que estaba preparado para el proceso de fecundación, que vamos a ver un poquito más adelante, se va a ser eliminado. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la menstruación, que es parte del sangrado de todo este tejido que no se está formando, junto con algunos residuos de la célula y también parte del tejido del endometrio que no se pudo adaptar directamente sobre las paredes. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí tenemos la vía de señalización o la vía de biosíntesis de estos hormonas. Vemos que todos van a partir a través del colesterol. De aquí, dependiendo de las diferentes hormonas, que son principalmente aromatasas, se encargan de hacer este proceso de oxidación, podemos formar directamente la progesterona y de ahí podemos ir avanzando hasta la formación de la testosterona. Inclusive, parte de la testosterona se va a desarrollar en la formación del estradiol. Entonces vean que dependiendo del tipo de enzimas que se tenga, va a ser la producción de este tipo de hormonas. Las mujeres tienen, por ejemplo, la enzima CYP19, la van a tener sobreexpresada. Entonces, todas las concentraciones de testosterona que lleguen a formarse se van a convertir directamente en estradiol. Y de igual manera, en el caso de los hombres, tienen más 17 dihidroxitestosterona, dihidroxideshidrogenasa, que va a formar de la androstenediona para la testosterona. Entonces, digamos que son como los diferentes tipos de enzimas que se van a estar formando. Entonces, una vez que ya, digamos, como que se hace la liberación del óvulo, vemos aquí, por ejemplo, en este esquema,
cómo están los niveles o qué tipo de hormona van a estar participando. Primeramente, la fase folicular, que es la producción directamente de la formación, de la maduración de todo este folículo, va a iniciarse directamente dentro del ovario, que es hasta este punto. Una vez que se libera y que empieza a viajar directamente hacia el endometrio, se va a desarrollar la fase lútea, que es prácticamente donde ya se liberó y empezamos a recuperar todos estos nutrientes para el siguiente proceso de ovulación. Entonces, vean, por ejemplo, cómo están los niveles de las hormonas. Tenemos tanto la hormona luteinizante como la folículo estimulante que se producen directamente en concentraciones relativamente normales durante todo el proceso hasta que inicia el proceso de la maduración. Aquí es donde realmente vamos a tener un disparo o un incremento tanto de la FSH como de la hormona luteinizante, que va a dar inicio directamente a la liberación de este óvulo y preparar al sistema para empezar a hacer la maduración y todo el proceso de crecimiento celular para la implantación de este óvulo. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas? En el caso de las hormonas, vemos que durante el proceso o de la transición de la fase folicular, de la fase luteinizante a la fase folicular, tenemos un disparo de liberación de estrógenos. Entonces, directamente en el proceso de la ovulación es donde tenemos estos picos directamente de estrógenos y después se van a mantener. No van a ser tan altos como en el proceso de ovulación, pero van a tener concentraciones directamente elevadas. Para el caso de la progesterona, vemos que solamente después de la ovulación vamos a tener disparos de estas hormonas. Se cree que, por ejemplo, el estrógeno se encarga del proceso de maduración, del proceso de transición de la fase folicular a la luteinizante, mientras que la progesterona se encarga de hacer todos estos procesos contráctiles para hacer el proceso de las contracciones miométricas para tanto la implantación del óvulo como el desecho en caso de que no sea fecundado este óvulo. ¿Qué pasa ahora directamente dentro de la cavidad vaginal? Aquí lo que se observa es que, por ejemplo, en la primera fase vamos a tener la fase proliferativa. Sobre las paredes de la vagina, lo que se va a observar, sobre todo de la matriz en la parte del cuello uterino, vamos a tener una parte de proliferación. Entonces, este tejido se va a empezar a engrosar. Vamos a empezar a tener mayor producción, que es toda esta parte del endometrio, que va a funcionar como un sostén, como un pequeño colchón para cuando llegue el óvulo. Entonces, durante los primeros 14 días se va a encargar el organismo de proliferar grandes cantidades de células para tener un endometrio estable. Después, a partir del día 14, que ya se inicia la ovulación, vamos a tener todo el proceso secretor, es decir, este endometrio va a encargar de liberar tanto hormonas, tanto neurotransmisores, tanto nutrientes que van a facilitar o van a permitir el buen desarrollo del óvulo una vez que sea fecundado. Recordemos que el proceso de la menstruación es poder fertilizarlo para hacer la formación de un bebé. Entonces, necesita tener como todas las condiciones bien controladas, todos los nutrientes necesarios para que a partir de ahí empiece a hacer todo este proceso de mitosis y todo este proceso de formación de un nuevo individuo. En el dado caso de que el óvulo no sea fecundado, los niveles hormonales van a disminuir de manera importante. Entonces vean que aquí esta disminución se detecta cuando el óvulo no es fecundado. Entonces esta disminución de hormonas, tanto de estrógenos como de progestágenos, va a hacer que esta parte empiece a dejar de proliferar y dejar de secretar. Por lo tanto, esto se va a eliminar. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de algunas chicas que hayan notado que, por ejemplo, durante su periodo detectan ciertas cantidades de tejido, cierta viscosidad durante estas secreciones menstruales, es prácticamente el endometrio que se está eliminando de las paredes. Se empieza a desprender, se empieza a adelgazar nuevamente las paredes para volver a iniciar el nuevo ciclo en el siguiente periodo. Entonces, digamos que todo este proceso o esta situación de dolor y la parte de los cólicos es todo este arranque de células que están directamente adheridas, que se están eliminando por parte de la menstruación. Entonces, vean aquí más o menos cómo, si hacemos la comparación, vean cómo están los niveles tanto de estrógenos como de progestágenos.
Casi siempre los estrógenos se encargan de toda la maduración y los progestágenos de todo el proceso de contracciones. Mientras que la hormona folículo estimulante y luteinizante van a trabajar prácticamente a la par en las mismas concentraciones y solamente durante la ovulación vamos a tener este disparo de estas hormonas. Entonces, digamos como que entendiendo esto, como más o menos cómo es el proceso de la ovulación, cómo están las condiciones hormonales en los diferentes puntos, se empezaron a desarrollar diferentes métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el objetivo de los métodos anticonceptivos? Alterar el balance hormonal, es decir, generar concentraciones elevadas tanto de estrógenos como de progestágenos en diferentes tiempos para desestabilizar el ciclo menstrual. Es decir, si nosotros invertimos, vamos a asumir que, por ejemplo, nosotros damos una cantidad de progestágeno en la primera fase antes de la ovulación, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer la fase secretora en el momento en que no tenemos la suficiente proliferación de estas células. Lo que va a causar como consecuencia es que no tengamos un endometrio estable o un endometrio funcional. Y entonces, a pesar de que, por ejemplo, pueda llegar a haber algún tipo de relación sexual sin protección física, el hecho de tener, por ejemplo, estas alteraciones hormonales va a hacer que, a pesar de que el óvulo sea fecundado, no va a tener las condiciones adecuadas para poder implantarse y para poder desarrollarse. Entonces, en ese tipo de estrategias se generan directamente los diferentes métodos anticonceptivos. Vamos a tener diferentes concentraciones de progestágenos o de estrógenos para alterar o desestabilizar el ciclo menstrual. Entonces, de los diferentes tratamientos, vamos a ver que tenemos diferentes variantes. Podemos, por ejemplo, desestabilizarla directamente con una dosis única de diferentes progestágenos, o podemos tener un proyecto donde vamos a estar liberando de manera paulatina ciertos niveles de progestágenos y de estrógenos. Entonces, digamos que esto que menciona aquí de fases es lo que les mencioné ahorita, que realmente es cómo se liberan estas hormonas y cómo las vamos a desestabilizar. Y aquí abajo tenemos los diferentes variantes. Podemos tener, por ejemplo, métodos que cumplan, por ejemplo, los 28 días, que estén directamente haciendo administración de 28 días. Tenemos tratamientos que pueden ser de 24 días o tratamientos que pueden ser inclusive desde 18 días. Entonces, cada laboratorio tiene como sus estrategias distintas. ¿En qué se basa, por ejemplo, variar estos niveles de, por ejemplo, de progestágenos o de estrógenos? Sobre todo se encargan principalmente de disminuir los efectos adversos de estos tratamientos y evitar que, por ejemplo, tengamos un desbalance hormonal importante. Porque, por ejemplo, también se ha visto que, por ejemplo, alta liberación de estrógenos puede generar en sensaciones de estrés sobre las mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando se hace referencia de, por ejemplo, que tienen estados de ánimo un poco variables, es realmente porque estos desbalances o estos disparos excesivos de estrógenos pueden regular ciertas percepciones sobre el medio. No quiere decir que, por ejemplo, sea demasiado agresivo, pero sí modifica. Entonces, estos cambios que notan, ¿no? Por ejemplo, estas transiciones de estado de ánimo, principalmente es por las condiciones o estos disparos de estrógeno. Entonces, para no alterar los estados de ánimo de las mujeres, se han utilizado diferentes tratamientos. En la primera fase, por ejemplo, vamos a dar pequeñas concentraciones de progesterona y de estrógenos. Son 50 miligramos de progesterona y 30 microgramos de estrógenos. En la segunda fase vamos a ir incrementando estos niveles y van a ser 75 de progesterona y 40 de estrógeno. Y ya en la tercera fase vamos a tener todavía una dosis un poco más elevada. Van a ser desde 125 microgramos hasta 30 microgramos de estrógeno. Entonces, normalmente este tipo de tratamientos vienen en un blister con 28 tabletas. Difícilmente los laboratorios les van a decir qué tableta contiene qué condición. Porque, por ejemplo, hay laboratorios donde, por ejemplo, puede ser que la tableta del día 1
tenga medicamento, la tableta del día 2 sea simplemente puro vehículo, que no tenga principio activo. La tableta del día 3 ya tenga la misma concentración que el primer día y así se estén, digamos, como que variando los diferentes días. ¿Por qué dirían, bueno, por qué me están dando, por ejemplo, una tableta que no tiene principio activo? Pues sobre todo se trata de comodidad, porque como este es un tratamiento que se tiene que estar tomando a lo largo del periodo, durante 28 días, pues llega a ser más fácil, por ejemplo, decirle a los usuarios, tómense una tableta todos los días durante las mañanas. Por ejemplo, tómese una tableta el día de hoy y después espérese 3 días para tomar la siguiente tableta, luego descanse un día y tómese al otro día la tableta número 4, ¿no? Entonces llega a ser bastante confuso y cae, digamos, como que en el efecto de que realmente pues deje de funcionar o no tenga algún efecto porque estamos interrumpiendo este tratamiento. Una de las principales, por ejemplo, condiciones que les piden los laboratorios cuando están bajo tratamiento hormonal es que si se llegan a saltar una dosis, cancelen todo ese tratamiento y compren un nuevo paquete e inicien de nuevo. Esto es principalmente porque como las dosis están, digamos, como muy controladas y el ciclo es muy específico, puede causar que, por ejemplo, si existe alguna omisión de la ingesta de alguna de estas tabletas, pues realmente la eficacia del tratamiento se vea comprometida. Y entonces, eventualmente, en el momento en que se tenga una relación, pues es muy posible que la persona puede quedar embarazada. Entonces, digamos como que esas son como las advertencias que tienen la mayoría de los tratamientos. Utilizar como este tipo de utilizar la tableta de acuerdo al instructivo o digamos al manual como lo recomienda el laboratorista. Como les decía, también hay tratamientos donde se acorta a 24 días o inclusive hay tratamientos donde ya son de 23, de 10 días o de 18 días. Sin embargo, las contraindicaciones de esto es que pues van a aumentar las dosis en cada tableta. Entonces puede ser que, por ejemplo, alguna marca de un laboratorio caiga muy pesado a algunas chicas que otra marca de otro laboratorio. Entonces, si van a empezar, por ejemplo, con su tratamiento, la recomendación es que inicien con un periodo de 28 días, que vayan viendo cómo se van sintiendo, cómo lo van aceptando, si van notando, por ejemplo, los efectos adversos más conocidos son secreción, es decir, que tengan, por ejemplo, sangrado esporádico, que tengan dolor de cabeza, que tengan mareos y náuseas, así como lo más fuerte, pero sobre todo la dismenorrea, es decir, este sangrado esporádico, es como lo más incómodo, porque nuevamente pues no se sabe en qué momento puede ocurrir, entonces llega a ser bastante incómodo que en algún día que no tengan algún tipo de protección, pues tengan este sangrado excesivo directamente, ¿no? Entonces son como los principales efectos que se han visto de este tipo de tratamientos. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos principalmente los principios activos que van a estar en todos estos tratamientos. El etinel-estradiol va a ser un agonista de los receptores estrógenos que va a tener una potencia aproximadamente de 10 a 50 veces más que el propio estradiol. Entonces, digamos como que eso va a estimular directamente los receptores de estrógenos. Y de ahí después tenemos un progestágeno que puede ser el norgestrel, levonorgestrel, etinodiol, que van a interactuar directamente con los receptores de progestágenos. Entonces, como les decía, cada laboratorio va a tener tanto diferentes combinaciones de principio activo y diferentes organizaciones en el blister para determinar en qué momento se van a estar liberando. Existe, por ejemplo, otros tratamientos que son un poco más sencillos, donde solamente dan altas concentraciones de estradiol. ¿Cuál es la desventaja de estos? Que principalmente generan irregularidades en el ciclo menstrual. Entonces, por ejemplo, si tenían ustedes un periodo regular, es decir, ya sabían más o menos en qué intervalo de fechas tenían o empezaba el proceso de sangrado, pues el utilizar este tipo de tratamientos monofásicos, es decir, con un solo estrógeno, pues va a empezar a alterar su ciclo menstrual. Entonces realmente ya no van a saber cuándo inicia y cuándo termina, o van a tener desfases importantes. Entonces esa es como una de las principales recomendaciones. También, por ejemplo, algo muy importante es que en este tipo de tratamientos se recomienda que lo empiecen a consumir un mes,
que se abstengan de tener relaciones sexuales sin protección y después de que ya haya ocurrido un mes, entonces ya pueden empezar a utilizar a utilizarlo para como agente, como tratamiento anticonceptivo. Entonces es como una de las principales recomendaciones. Cabe destacar que a pesar de que muchas veces llega a ser un poco obvio, pues este tipo de tratamientos no protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces solamente se encargan para la prevención del embarazo. Entonces siempre se recomienda que sea cual sea el tipo de tratamiento que estén consumiendo para como método anticonceptivo, siempre utilicen algún tratamiento que sea una barrera física. Normalmente lo que más se recomienda siempre es el uso del condón para prevenir un proceso de embarazo y además tener una mayor garantía de que se eviten las enfermedades de transmisión sexual. De acuerdo, por ejemplo, con algunas estadísticas de la Secretaría de Salud, estamos teniendo un incremento en enfermedades como gonorrea, como virus de papiloma humano, que realmente, bueno, ahí ya tenemos también varias estrategias para prevenir esta evolución o la prevención del cáncer cervicouterino, pero el VPH está en incremento. También ha habido, como les decía, un incremento en los casos de gonorrea a nivel nacional y sobre todo sí se ha visto también un disparo de los casos de VIH. Entonces, siempre recuerden tener como este tipo de utilizar en todo momento el anticonceptivo, de barrera física para prevenir el contagio de este tipo de enfermedades. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? No. Ahora bien, ¿qué pasa con la píldora de emergencia o la píldora del día siguiente? La píldora del día siguiente, que se utiliza como método anticonceptivo de emergencia, lo que contiene principalmente es una concentración elevada, prácticamente 150 microgramos de estrógenos, de estradiol, y también una concentración elevada de progestágenos. Normalmente es como 50 o 30 miligramos, perdón, de estos progestágenos. Entonces, realmente el mecanismo de acción de esta píldora de emergencia es inducir la menstruación en el momento en que esté. Es decir, sin importar la fase donde se esté generando tanto la formación del folículo o la formación del endometrio o el proceso inclusive de ovulación, esta dosis excesiva de estos estrógenos y progestágenos van a inducir el desprendimiento del endometrio. Entonces, ¿qué va a hacer? Que realmente a pesar de que exista una fecundación o a pesar de que exista algún tipo de implantación, pues va a facilitar esta expulsión de todo el endometrio junto con el óvulo fecundado o no fecundado. Si bien todavía no hay evidencia científica que, que regule o que realmente indique que realmente con el uso seguido de esta píldora pueda disminuir su efectividad, sí se han visto efectos adversos importantes. Sobre todo, por ejemplo, se ha visto esta alteración del ciclo menstrual de manera importante. Se ha visto, por ejemplo, la prevalencia de sangrado, digamos como de un poquito más excesivo. Se ha visto, por ejemplo, también que en personas que son susceptibles a la generación de cáncer de mama o cáncer cervicouterino, pudieran aumentar el riesgo aumentan el riesgo de la formación de este tipo de cánceres. Si bien todavía está en duda, todavía no hay así como estudios que fundamenten este tipo de teorías, está digamos como que hay la amenaza o está ahí por lo menos el estudio. Mi recomendación particular es que solamente la utilicen como método anticonceptivo, como su nombre le indica, de emergencia, que no traten de evitar la práctica de utilizarlo como método anticonceptivo regular, es decir, ay, se me olvidó la tableta, el tratamiento de 28 días, bueno, el otro día me tomo una tableta de emergencia y ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces solamente utilícenlo cuando realmente sea necesario o las condiciones sean las adecuadas. Entonces, ¿cuándo se puede utilizar la píldora de emergencia? Se puede utilizar, por ejemplo, cuando se ha olvidado o se ha interrumpido el seguimiento del tratamiento normal de 28 días. Cuando, por ejemplo, se ha tenido una relación sexual durante las primeras 48 horas, se puede utilizarlo para garantizar la eficacia.
Sin embargo, conforme pasa el tiempo, su eficacia va disminuyendo. Entonces, se tienen, por ejemplo, datos que durante las primeras 12 horas después de la relación sexual, tiene un efecto aproximadamente entre el 98 al 99.5% de efectividad. Después de las siguientes 24 horas puede disminuir al 90-85%. Y en las 48 horas ya baja un poco al 70%. Después de 48 horas, pues prácticamente ya es ineficiente. Entonces, si lo van a utilizar este tipo de tratamientos, utilícenlo dentro de las primeras 24 horas para garantizar su efectividad. Eh, ¿Qué más? Sí, por ejemplo, bueno, actualmente existen mayor variantes de diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Es decir, además de las tabletas clásicas de 28 días, ya hay dispositivos nuevos, por ejemplo, el uso de parches, que es un poco más práctico porque realmente solo se aplica y digamos que tenemos una liberación prolongada de este tipo de estrógenos. Entonces van a tener la protección durante un tiempo recomendado y además de que ese parche pues realmente puede durar adherido a la piel pues prácticamente durante todo el mes. Entonces se evitan de estar consumiendo este tipo de tabletas todos los días. También, por ejemplo, hay el uso de las inyecciones, donde también son dosis elevadas de levonorgestrel o de sinogestrel. También tienen protección o generan protección por aproximadamente un mes y medio. Sin embargo, pues nuevamente, ¿de qué depende el uso de este tipo de anticonceptivos? Pues va a ser de qué tan sensibles son al principio activo y qué tantos efectos adversos van a estar observándose. Tenemos una pregunta. ¿Cuál de los tratamientos? Bueno, me preguntan que se puede utilizar más de 2 veces al año y que era alguna recomendación que se había visto, pero ¿de cuál tratamiento nuevo? Ah, del de emergencia, sí. Sí, realmente la OMS no pone ninguna leyenda donde indique que no se pueda utilizar. Sin embargo, la recomendación, digamos, de cada médico o de cada especialista de salud es no abusar del uso de la píldora de emergencia. Originalmente, hasta hace unos 10, 15 años, digamos, como que se mencionaba que la píldora de emergencia solamente debía ser utilizada 1 o 2 veces en la vida. Después fue, digamos, como flexibilizando un poco más el uso y ya se permitió, por ejemplo, 1 vez al año o por lo menos 1 vez cada 5 años. Y ahorita, digamos, como que está otra vez como relajándose un poco más el uso de la píldora de emergencia. Sin embargo, como les digo, principalmente los efectos adversos es, como es una sobredosis de hormonas, pues eventualmente van a haber efectos o va a haber cambios que tal vez no se vean a corto plazo, pero pueden estar ahí latentes. Todavía falta más información para determinar realmente si este abuso de esta píldora de emergencia puede generar alguna alteración fisiológica en el organismo. Solamente ahí para que como que lo consideren. Además, como les decía, pues ya hay más variantes de estos métodos que van a facilitar sobre todo el uso o la practicidad para utilizar este tipo de tratamientos. Actualmente, por ejemplo, ya también hay implantes, que son implantes subcutáneos, que tienen una durabilidad aproximadamente de 4 a 6 meses. Es directamente una barrita de plástico que en el interior contiene los diferentes progestágenos y estrógenos, se administra de forma subcutánea, se implanta, es prácticamente invisible, pero se queda como en la superficie del músculo y va a estar liberando constantemente estas hormonas para hacer la desregulación del ciclo menstrual. ¿Qué se recomienda, por ejemplo, cuando la mujer ya quiere quedar embarazada y está en un tratamiento, digamos, hormonal? Normalmente lo que se recomienda es suspender el tratamiento, una vez que se suspende, esperar aproximadamente 1 o 2 meses para que nuevamente se empiece como que a regular los niveles hormonales e intentar embarazarse. Si a pesar de eso no consigue embarazarse, puede ir directamente con un endocrinólogo y le van a recetar eh, estas hormonas, pero que van a ser en acorde a los días del periodo. Es decir, se va a estar monitoreando cuándo inicia la ovulación y se van a empezar a dar los tratamientos normales para simular pues una ovulación normal.
Es decir, vamos a intentar mimetizar este proceso. Dar tanto estrógenos directamente antes de la ovulación, calculándose aproximadamente en el día 10, en el día 12, y después bajar la dosis después del día 14. Y aproximadamente en el día 18, pues empezar a dar estas dosis de progestágenos para estimular la formación del endometrio. También, por ejemplo, de las nuevas formas farmacéuticas que también se están desarrollando, son los anillos anticonceptivos. Los anillos anticonceptivos es prácticamente como si recortaran la parte superior de la copa menstrual, si es que las han visto. Entonces prácticamente es como un anillito que es flexible, es de un polímero que directamente se implanta en el cuello uterino, no genera ninguna molestia, no se sale tan fácilmente, es decir, se queda prácticamente ahí anclado y hace una liberación constante de estos estrógenos. Entonces, nuevamente previene estos efectos, o esta formación del embarazo. También, pues, de los métodos clásicos está la T de cobre o el dispositivo intrauterino, que también previene el embarazo. Solamente que este es, digamos, como a través de una T de cobre empieza a generar una inestabilidad directamente con los espermatozoides y empieza a generar este efecto espermicida y también evita que, digamos, de manera física, se genere el proceso de la maduración o de la implantación del óvulo en el útero. Sin embargo, pues una de las principales desventajas de este método es que necesita ser implantado por un especialista y de acuerdo a la implantación, si es correcta o no correcta, pues puede variar un poco su efectividad. Entonces, digamos como que hay varias estrategias. Digamos que lo que está ganando ahorita popularidad son los métodos que ya sean tantos subcutáneos o los métodos subdérmicos para, digamos, facilitar esta liberación prolongada y evitarse sucumbir a la omisión de alguno de estos tratamientos. Obviamente llegan a ser un poco más caros por el desarrollo farmacéutico, pero digamos que garantizan la practicidad para su buen uso, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta. Ok, preguntan que en el IMSS aplican inyecciones mensuales y preguntan si tiene estrógeno y progesterona y trimestrales, que si que contiene solamente la progestina, ¿cuál es mejor? Depende mucho de cada una de ustedes. Como les decía, los principales efectos de los progestágenos van a ser la presencia de hemorragia y la presencia de dolores abdominales y dolores inguinales. Entonces, van a tener parte prácticamente de cólicos en la zona abdominal. La administración de los estrógenos van a generar problemas como, por ejemplo, dolor de cabeza, mareos, náuseas, y también van a alterar el inicio del ciclo menstrual. Entonces, mucho depende de, por ejemplo, cómo o qué tan sensible sean a los principios activos. Si son relativamente tolerantes a estas dosis elevadas de estrógenos o de progestágenos, entonces pueden utilizar el tratamiento, por ejemplo, que sea más espaciado, de 3 meses. Si realmente les cae muy pesado cualquiera de este tipo de tratamientos, pues pueden utilizar uno mensual, que realmente la dosificación es menor, y entonces garantiza que, si bien van a tener que hacerlo cada mes, pero pues mantienen mejor su salud. Entonces todo depende mucho de cómo se sientan ustedes o qué también les caigan los diferentes métodos. Pero prácticamente para todos los métodos que son hormonales, son esos 4 efectos adversos: dolor de cabeza, dolores abdominales, sangrado y náuseas y mareos, ¿no? Y bueno, ya por ejemplo en personas ya con condiciones especiales, como por ejemplo sensibilidad al cáncer, o por ejemplo mujeres que inclusive están que acaban de terminar de embarazo, bueno, ya son condiciones como un poquito extras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las personas que acaban de dar a luz y empiezan a tener este tratamiento anticonceptivo, pues llegan a tener un poquito más de dolores y más de sangrado, porque pues nuevamente todavía se está recuperando el organismo de todo este proceso de
del embarazo. Pero en ustedes que son jóvenes y que la mayoría de ustedes aún no ha tenido un hijo, pues nada más es como regular la parte del sangrado y la parte de los mareos. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si el método anticonceptivo falla? Si el método anticonceptivo falla, actualmente la Ciudad de México y el estado de Oaxaca, me parece que hay otro estado, pero ahorita se me olvidó cuál, ya tienen autorización del uso de la interrupción del embarazo. ¿Cuáles son las condiciones para poder generar este procedimiento? Recuerden que la interrupción del embarazo es solamente una alternativa, es una opción extra que se tiene actualmente en la ciudad, que solamente es para las personas que realmente no deseen tener un hijo en este momento de su vida. Una de las principales, digamos, como consideraciones que está ocurriendo es que se sigue satanizando a las personas que optan por esta opción, se sigue como viendo con malos ojos a las personas que van o que consideran tan solo esta opción de interrupción del embarazo. Recuerden que sea cual sea la opinión pública, cual sea la opinión de familiares, inclusive de la pareja, la única persona que tiene la decisión total de si interrumpir o no el embarazo es la mujer. Entonces, sin importar que exista presión por parte de la pareja, por parte de los familiares o por parte del círculo cercano, siempre la mujer es la única que tiene la decisión. Entonces, puede intentar hacer la interrupción del embarazo, llegar a la clínica y arrepentirse y está totalmente perfecto. Puede ser que esté directamente, primeramente en contra y después cambie de opinión porque realmente no está lista para este proceso de su vida, entonces también está en lo correcto. Recuerden que todo esto solamente es una opción extra, no es algo obligatorio y no es algo que afecte directamente tanto la salud como la salud física y la salud mental de las personas. Entonces, tenemos dos métodos anticonceptivos, dos métodos de interrupción del embarazo que están están autorizados por la Ciudad de México y principalmente por la OMS. Tenemos lo que le llaman el aborto médico, que es el aborto medicamentoso, y el aborto quirúrgico, que el aborto quirúrgico ya involucra un procedimiento médico. En el caso del aborto médico, lo que se utiliza son fármacos que van a facilitar la expulsión directamente del embrión. ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen que hacer? Que solamente está autorizado hasta las 14 semanas. Es decir, después de 14 semanas ya no se tiene ya no está autorizado hacer la interrupción del embarazo. ¿A qué se debe esto de las 14 semanas? Prácticamente se debe a que antes de ese punto no se ha desarrollado de forma completa el sistema nervioso central. Por lo tanto, por parte de los estudios que se han visto es que el embrión en el desarrollo aún no genera conciencia. Entonces, quiere decir que no se está atentando contra la vida de un ser humano, porque realmente todavía está en proceso de formación. Todavía es una serie de integración de células que no generan un proceso de conciencia, que es lo que nos da, por ejemplo, la autonomía o la clasificación como seres humanos. Es de ahí que se ha establecido los días de 12 hasta 14 semanas de tiempo máximo para hacer la interrupción. Entonces, ¿qué se hace en el aborto médico? Pues principalmente hay que se evita la cirugía. Solamente es la administración de un fármaco en una sola dosis. Después puede ser que se haga una segunda administración, dependiendo del avance o del tiempo en donde se vaya a hacer este procedimiento. Y realmente solamente tarda entre 1 o 2 días en hacer la consumación del aborto. Es decir, no dura más tiempo este procedimiento, solo es tomar una tableta y realmente estar siendo monitoreadas por los diferentes médicos. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos adversos y los efectos colaterales de este tipo de medicamentos? Pues nuevamente va a ser sangrado, calambre, náuseas, vómito, dolor de cabeza y nada más. ¿Cuál es uno de los principales riesgos que genera, por ejemplo, el uso de este tipo de medicamentos? Pues que puede haber una hemorragia relativamente importante. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, como existe este procedimiento de hemorragia,
pues es muy probable que si no hay la atención adecuada o si no existe la higiene correcta, pues pueda generar una infección y esto se pueda complicar un poco, ¿no? Entonces simplemente es cuidar la parte de la asepsia, cuidar la parte de la higiene y estar monitoreándose, sobre todo en el mismo día, por parte de un especialista médico para garantizar que esta hemorragia solamente es por parte del procedimiento y no es por una alteración fisiológica. Hay algunas restricciones. Sí, se ha visto que, por ejemplo, en mujeres con obesidad, la efectividad disminuye. ¿Por qué? Porque esta clasificación. Sabemos que la mayoría, por ejemplo, de las hormonas son liposolubles. Entonces, mientras más índice de masa corporal, mientras más índice de tejido graso exista en la mujer, más probabilidad hay de que este tejido se adhiera directamente al tejido graso y no llegue directamente hacia el órgano efector, que va a ser directamente en la parte del cérvix o en la parte de la matriz. Entonces, eso disminuye su efectividad como un agente abortivo. Por ejemplo, también en personas que tengan alteraciones o malformaciones uterinas, también se ha visto que tiene un efecto. Y sobre todo, por ejemplo, en mujeres donde tengan un embarazo extra cervical. Es decir, puede darse un embarazo que no sea directamente en la parte de la vagina, sino que se dé en otra región directamente de todo el cuello uterino, inclusive en la parte final. Se ha visto casos donde ahí se empieza a hacer el desarrollo del embrión. Sin embargo, la mayoría de este tipo de embarazos normalmente no son fructíferos y terminan en un aborto espontáneo. Entonces, solamente son las condiciones donde no se puede utilizar el aborto medicamentoso. Por otro lado, también existe otro método, que es el método de aspiración por vacío. Nuevamente se utiliza en el mismo intervalo de tiempo. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que hacer? Pues realmente es un procedimiento relativamente rápido, no requiere de anestesia general, solamente de una anestesia local. Inclusive no genera algún tipo de problemas importantes, como por ejemplo una hospitalización prolongada o no pone en riesgo la salud del paciente, mientras se haga con las condiciones de asepsia necesarias. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de procedimientos? El procedimiento es muy parecido a una revisión de rutina con un endocrinólogo o con un ginecólogo. Es decir, se coloca a la mujer directamente en una postura para hacer la observación. Se coloca un agente dilatador para aumentar el calibre del cuello uterino, que es prácticamente un polímero que absorbe humedad y empieza a generar una distensión. Se coloca el espejo directamente para hacer la dilatación del cuello uterino y por parte de la parte final de la vagina. Y después simplemente se introduce un pequeño catéter en la parte interior del cervix y se hace la aspiración. En algunos casos existe, por ejemplo, un pequeño raspado del cuello uterino, sobre todo para eliminar los restos de todo este endometrio que esté presente. Pero cabe destacar que, número uno, no debe de haber contacto por parte del médico con la paciente. Es decir, todo el procedimiento se tiene que hacer con los instrumentos necesarios. Entonces, en ningún momento hay invasión o hay algún tipo de contacto físico entre el médico y la mujer. Eso garantiza mucho la asepsia y garantiza el éxito de este procedimiento. Eh, y realmente los tiempos o el procedimiento dura aproximadamente entre 30 minutos hasta 1 hora y cuarto, hora y media más o menos. Se requiere muy poco tiempo de recuperación. Normalmente se mantiene en observación una media hora para ver si no existe algún tipo de lesión o algún tipo de sangrado por parte de la instrumentación. Y después se puede liberar al paciente para que continúe con el reposo en su domicilio, pero normalmente la recuperación es en el mismo día. Inclusive muchas veces, tanto por ejemplo en este procedimiento, se puede inclusive hacer la implantación del dispositivo intrauterino. Es decir, si en ese momento hacen la interrupción del embarazo y quieren utilizar algún método anticonceptivo con el DIU, se puede hacer la implantación en ese momento. También se me olvidó mencionarles, por ejemplo, tanto para ambos procedimientos, en la mayoría de las clínicas les hacen un análisis médico general, sobre todo para determinar la presión arterial, para determinar si no tienen, inclusive les hacen pruebas para enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, VIH y gonorrea, son las tres que empiezan a monitorear.
y también les hacen un estudio general de inclusive de cómo se encuentra su cuello uterino para descartar algún tipo de cáncer. Entonces, digamos que durante la consulta tienen como que todo este esquema de salud, eh, salud genital. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las contraindicaciones? Por ejemplo, en el caso del aborto médico, principalmente es determinar si existe algún tipo de reacción adversa a los medicamentos presentes. Eh, Personas que tengan porfiria hereditaria, que es como esta presencia de manchitas directamente en la piel, que es prácticamente la producción de porfirina. Es muy raro realmente esta condición, entonces, salvo que realmente ustedes sepan que en su familia tienen la porfiria, entonces tendrían que mencionarlo al médico, pero normalmente es muy raro que esta condición. También, por ejemplo, enfermedades suprarrenales, sobre todo, por ejemplo, como se está administrando algún tipo de fármacos, pues va a generar algún desbalance hormonal. Entonces, siempre hay que tener cuidado cómo están nuestros niveles hormonales para evitar que estos tengan efectos adversos. Y también, por ejemplo, el médico tiene que garantizar que el embarazo no es un embarazo ectópico, lo que les mencionaba, que no se genera directamente en la parte de la matriz, sino se genera en una región distinta a la matriz, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del aborto por procedimiento quirúrgico, no se ven algún tipo de contraindicaciones. Nuevamente, lo peor que puede pasar simplemente es una infección o una hemorragia que se puede controlar en el momento. También, por ejemplo, algunos factores de riesgo del tratamiento químico, bueno, farmacológico, es determinar, por ejemplo, cómo se encuentran sus niveles de esteroides. Si, por ejemplo, tienen alguna enfermedad hemorrágica, como puede ser algún tipo de anemia o inclusive alguna alteración de alguno de los factores de coagulación. También es bueno mencionarlo, sobre todo para, además de dar el fármaco, dar un fármaco coagulante, como por ejemplo la vitamina K, sobre todo para personas que sí tengan estos procesos de alteración, ya sea de niveles de calcio o de alguno de esos factores coagulantes, ¿no? Y también, si se va a hacer, por ejemplo, este procedimiento químico y la persona tiene un TIU, se tiene que hacer la eliminación, se retira momentáneamente, se hace el procedimiento para que se pueda eliminar todo el tejido interno y después se vuelve a implantar. Esto principalmente es para evitar algún tipo de infecciones, para evitar que algún tejido se quede, digamos, ahí remanente atorado directamente en la T y esto a la larga este, pueda generar algún efecto de infecciones. Ok, entonces, ¿cuáles son los medicamentos que se utilizan? Los dos medicamentos que están autorizados son la mifepristona y el misoprostol. Entonces, nuevamente puede ser que exista en dosis única. Por ejemplo, si están las primeras semanas del embarazo, las primeras 9 semanas, se puede utilizar una dosis única de mifepristona. Se puede hacer una observación 7 días después para garantizar que realmente el aborto ha concluido con satisfacción. Si no, se puede dar una dosis un poco más elevada de misoprostol o se puede alterar el medicamento. Normalmente el médico, dependiendo de si tienen noción de en qué momento se disminuyó su menstruación, pueden comentarlo con el médico y él más o menos hará la evaluación de cuál es el tratamiento más correcto. Si ya pasamos, por ejemplo, de las 9 semanas, entonces se van a dar misoprostol en concentraciones un poco más elevadas y también se va a dar una segunda dosis de 400 microgramos. Que esto puede ser, digamos, por diferentes vías de administración, puede ser de manera sublingual, oral o inclusive directamente vaginal. Entonces, se va haciendo un monitoreo que puede ser de cada 3 horas o inclusive hasta 5 dosis, ¿no? Entonces, pero este tratamiento dura aproximadamente 2 días para que se concluya. Si bien aquí les pongo las dosificaciones y los tratamientos, y realmente este tipo de fármacos son de fácil acceso, mi recomendación es que vayan con un especialista. Que sé que a pesar de que, por ejemplo, existe todavía existe esta discriminación o inclusive este señalamiento sobre las personas que van a hacer este tipo de procedimientos,
pues nuevamente los efectos adversos más importantes son la hemorragia. Entonces, puede ser que, por ejemplo, se tomen el medicamento, digamos, por su propia cuenta, se automediquen, tengan hemorragia y esa hemorragia sea paulatina, es decir, que nada más dure unos días y después se suspende. Pero puede ser que si a lo mejor desconocen algunas condiciones que ya tienen ahí presentes, esta hemorragia se pueda complicar, les pueda generar algún tipo de infección y esta infección ya se complica mucho más del procedimiento tan relativamente sencillo que podría hacer. Entonces, nuevamente, recomendación es que vayan directamente con un especialista para que le den la administración correcta. Mm, ok, que después, por ejemplo, del procedimiento, ¿qué se les puede dar? Tenemos, por ejemplo, durante, o lo que se recomienda a las diferentes instancias o a las diferentes clínicas donde se vaya a hacer, primeramente se le dé una comunicación respetuosa, se dé parte del apoyo psicológico, sobre todo, por ejemplo, porque puede existir que llegue la persona, llegue la mujer y directamente entre en un estado de ansiedad, entre en un estado, por ejemplo, de inquietud o inclusive esté muy estresada o sienta culpa. Entonces, ahí mismo se le puede dar atención o una valoración psicológica, sobre todo para orientar y dar la mejor atención para calmar o garantizar que realmente la decisión que está tomando es una decisión de ella misma y que no tenga una presión por alguno de sus familiares o algunos de sus miembros cercanos. Normalmente los médicos les van a informar exactamente qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y cuáles son los efectos esperados. Entonces, casi siempre les dan toda la información necesaria para que realmente estén tranquilos. Inclusive les ayudan, pueden condicionar muy bien el área para que no sientan ese estrés o por lo menos para tranquilizarlos. En el caso, por ejemplo, del procedimiento quirúrgico, nuevamente se les da la comunicación, se les da el apoyo y puede inclusive estar uno de sus familiares directamente ahí en la sala con ustedes para que pues se sientan un poco más tranquilas y para que también tengan esa tranquilidad y seguridad de que no existe algún otro tipo de invasión a su privacidad. Eh, si alguno de estos tratamientos no funciona y realmente existe algún otro problema, se puede dar algún tipo de ansiolítico, como por ejemplo una benzodiazepina, diazepam solamente para tranquilizarlos. Si existe algún proceso doloroso, pues se les va a dar en ese momento algún tipo de antiinflamatorio. Lo que más se recomienda es el ibuprofeno. Y aquí algo muy importante es que no se recomienda administrar paracetamol para reducir el dolor, principalmente por las interacciones hepáticas y porque también se ha visto que el paracetamol puede promover los procesos de hemorragia. Entonces, sí se prefiere sobre todo el ibuprofeno o indometacina que no tienen tantos efectos sobre la fragilidad cardiovascular. Y, por ejemplo, también se puede dar, en algunos casos, se puede dar algún tipo de sedación, por ejemplo, alguna anestesia general o algún tipo de anestesia local, pero sobre todo esto va a depender mucho de la clínica y va a depender mucho del paciente, pero no es algo obligatorio. Entonces, si no tienen algún tipo de dolor, si no están en una condición muy estresante, no hay por qué tener este proceso de anestesia. Entonces, nuevamente ahí para que tengan como esa seguridad de que si algún médico o alguna clínica privada intenta, por ejemplo, hacer la anestesia general y no lo necesitan, pueden, están en todo su derecho de negarse y no corre ningún riesgo su salud. Ahora bien, con todo esto, ¿dónde se puede hacer o dónde son las clínicas avaladas aquí en la Ciudad de México? Entonces, lo que pueden hacer es entrar a esta página. De todos modos, esta diapositiva se las voy a dejar. Pueden entrar directamente a esta página donde pueden ubicar las clínicas más cercanas, agendar una cita y buscar, por ejemplo, cuáles son los procedimientos que generan en cada una de las clínicas. Hay algunas clínicas donde solamente van a hacer el procedimiento medicamentoso y hay otras donde sí realmente pueden hacer el procedimiento de aspiración. Entonces, por si quieren optar por uno u otro método, puedan asegurarse, puedan dirigirse a la clínica más cercana. Y aquí realmente son los requisitos que necesitan. Realmente es un trámite relativamente sencillo, solo son los documentos normales, acta de nacimiento por una identificación y un comprobante de domicilio.
Cabe destacar que el comprobante de domicilio solamente es para generar el expediente, pero no es una limitación de que, por ejemplo, si ustedes tienen una o son, por ejemplo, de otro estado y vienen a la Ciudad de México a hacer el procedimiento, no tienen por qué negarles el derecho del procedimiento. Además de que es un proceso gratuito, entonces no les tiene que costar nada. E inclusive, por ejemplo, se ha visto que si son, por ejemplo, mujeres de otros estados que quieren venir a la Ciudad de México, inclusive ya hay grupos feministas que pueden apoyar directamente a las personas para los gastos de transporte o los gastos de estancia en la ciudad durante el procedimiento. Eh, y, por ejemplo, nuevamente aquí, lo más importante es que aquí en México la mayoría de las clínicas aceptan hasta 12 semanas. Hay unas clínicas privadas que sí te extienden hasta 14 semanas. Sin embargo, las clínicas gratuitas de la Ciudad de México solamente van a permitir realizar el procedimiento hasta las 12 semanas. De todos modos, aquí les dejo un listado donde vienen las principales clínicas, de acuerdo, por ejemplo, cuáles son las clínicas y cuáles son los hospitales donde se pueden acercar para realizar esta valoración. Cabe destacar que en la mayoría de ellas, como les decía, les van a dar tanto la atención médica, les van a dar atención psicológica, sobre todo para monitorearles cómo se encuentran y para pues atender cada uno de los casos, porque es un procedimiento difícil. Y también les van a dar tanta información de planeación familiar y les van a dar algunos anticonceptivos. Entonces, de todos modos, aquí les dejo listado y si no, esta información la pueden sacar de esta página. Muchas gracias, profe. Sí, pues nada. Ok. Nada más una consideración extra. ¿Cuándo se considera que realmente puede excederse estas 2 semanas? Es decir, digamos que el aborto legal o el aborto, digamos, que está permitido hasta las 12 semanas, solamente puede ser, digamos, como que limitada esta cláusula cuando existe un proceso de violación, cuando existe un proceso de inseminación artificial no consentida, que también es un proceso de violación, cuando se determina que el embarazo genera un riesgo a la mujer. Entonces, en ese momento sí se puede hacer una valoración extra y sí se puede hacer un aborto tanto quirúrgico como medicamentoso para garantizar la salud de la mujer. Y también, por ejemplo, si el producto, bueno, en este caso el embrión, presenta algunas malformaciones genéticas o congénitas que pongan en riesgo la supervivencia del producto. Es decir, que realmente si pone en riesgo tanto a la mamá como al producto algún tipo de malformación, se puede hacer la valoración y se puede garantizar el proceso de aborto. Y la mayoría de estos procedimientos pues no van a ser en clínicas, sino ya van a ser directamente en los hospitales, porque muchas veces ya es un procedimiento de cirugía un poco mayor, ¿no? O sea, ya no es tan sencillo como un procedimiento de rutina, sino ya requiere una atención médica especializada. Eh, y nuevamente ahí mismo les van a dar tanto consejería, les van a informar, por ejemplo, cuáles son las ventajas y desventajas y toda la información necesaria sobre el tratamiento y algunas condiciones, por ejemplo, si quieren retornar a la fertilidad, qué necesitan hacer y cómo poder acercarse a tener una aproximación un poco más correcta. Entonces, eso era lo que les quería comentar. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Todo bien, profe, muchas gracias. Sí, por nada. Entonces, pues con esto terminamos parte del curso. Entonces,